El pasado 26 de junio hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. Un grupo de militares ocupó por unas horas la sede de gobierno en La Paz. Algunos han llamado a este fallido intento un autogolpe promovido por el propio presidente Luis Arce. Lo que sí es un hecho es el fracaso de esta movida militar liderada por Juan José Zúñiga, el general que luego fue destituido de su cargo como jefe del ejército boliviano. Antes de ser detenido, Zúñiga alcanzó a dar unas amenazantes declaraciones en las que señaló su férrea oposición a que Evo Morales se presente a las elecciones presidenciales del próximo año. Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Giacomo Finzi, estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Giacomo, bienvenido de nuevo a los encuentros JEPRI. Un saludo para Mariana y para toda la comunidad del JEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se puede denominar, nombrar lo que sucedió en Bolivia el pasado 26 de junio? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Es un autogolpe? ¿Es un golpe de Estado? Sí, bueno, la disputa sobre la conceptualización de lo que ocurrió el 26 de junio pasado todavía está en curso. Todavía algunos partidarios del presidente Arce hablan de golpe, mientras que el expresidente Evo Morales ha atacado a su ex sucesor denominándolo un autogolpe. Es decir, que existe todavía entre las dos figuras una disputa sobre lo realmente ocurrido. Lo que realmente ocurrido ha sido un intento de golpe que ha sido un fracaso, un intento que seguramente ha sido un intento de asonada militar por parte de sectores minoritarios de las Fuerzas Armadas, en particular el general Zúñiga, que anteriormente había sido muy crítico de la figura de Evo Morales frente a las elecciones del 2025, declarando que la figura de Evo Morales debería ser declarado inelegible para el próximo turno electoral. El general Zúñiga había sido nombrado por el propio Arce hace más de 2 años, es decir, durante los primeros años de gobierno, y en las últimas semanas había mantenido posiciones diferentes con la figura de Evo Morales, pero también anteriormente a la sonada militar se había destacado una posible diferencia con el gobierno de Luis Arce, entonces que aparecía una diferencia política y ya se había destacado que posiblemente iba a ser destituida la figura de el general Zúñiga del mando militar. Sin embargo, como decía, es un intento frustrado que a las pocas horas fracasó, no tuvo respaldo de los principales sectores militares, no contó con los respaldos sociales, no pudo movilizar sectores críticos de las oposiciones y aún así, a las pocas horas el intento fue frustrado y el gobierno pudo levantar el intento de golpe. La evaluación global de lo ocurrido fluctúa entre las diferentes posiciones políticas. Puede ser un golpe de Estado frustrado, una pantomima de golpe, sin embargo, por los resultados, o sea, ha sido un intento bastante confuso, no se entendía cuáles eran los objetivos militares ni políticos, no hubo una solución práctica por parte de los sectores militares y a las pocas horas la sublevación militar ha sido derrotada fácilmente por el gobierno. El resultado es que el gobierno ha podido derrotar el levantamiento militar a las pocas horas y luego evaluaremos cuáles son las consecuencias políticas. Antes de este intento de golpe de Estado o autogolpe, ¿qué nos puedes comentar sobre la situación política, social y económica en Bolivia? El caso de Bolivia de los últimos años, tras el retorno del movimiento al socialismo, es un retorno del movimiento al socialismo en el poder con una situación muy diferente respecto a la que tenía
el MAS en los primeros años de la presidencia de Evo Morales, desde el 2006 en adelante hasta el golpe del 2019. Es decir, el retorno del poder, en el poder del MAS se abre en una coyuntura seguramente de mayor inestabilidad macroeconómica, unos indicadores de inestabilidad política y económica seguramente, hay una caída de los precios del gas, una economía que todavía depende en buena medida de la exportación de hidrocarburos y particularmente del gas. Adicionalmente a eso, se suma un problema económico que está trazándose como un problema de carácter estructural, que es la escasez de dólares, que se vuelve un problema de carácter global de la economía boliviana, la escasez de dólares que crea cierta inestabilidad también social en las transacciones cotidianas, porque buena parte de las economías legales e ilegales depende de la economía del dólar, de las transacciones en dólares. Hay una escasez de liquidez en dólares. Y eso es interesante porque en los primeros años del gobierno del movimiento al socialismo, las políticas macroeconómicas del MAS habían tenido como objetivo la acumulación de reservas internacionales de una manera diversificada y particularmente una acumulación de dólares en reservas internacionales. Reservas que han sido utilizadas en estos últimos años, sobre todo por el gobierno de Luis Arce, para mantener una cierta política social y particularmente para mantener inalterados los subsidios sociales, particularmente en los temas de proporcionamiento y financiación y financiamiento y utilización de los hidrocarburos en subsidios, particularmente para los autotransportes, el sector automotor. Entonces es una situación económica precaria que además se ve reflejada en un aumento de la desigualdad, un retorno de la pobreza. Recordemos que el movimiento al socialismo en sus primeros 3 mandatos, del 2016 al momento del golpe de Estado del 2019, pudo contar con una coyuntura positiva debido a los consensos de los commodities, a los altos precios de las materias primas, y pudo con eso mantener una política social bastante ágil que pudo dar frutos y resultados importantes, disminuyendo importantemente la población, la pobreza extremas, obteniendo resultados muy importantes y estabilizando una economía con resultados jamás registrados en el país en su historia contemporánea. Un último elemento, obviamente eso se suma a la crisis económica y social derivada de las consecuencias del COVID, es decir, que todas las economías latinoamericanas y globales naturalmente habían sufrido los efectos del COVID y sin embargo, bueno, la economía boliviana pudo contar con una menor disminución del PIB respecto a otros países. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce en alguna medida ha negado los efectos de la crisis económica, crisis que podrá agravarse en los próximos meses. Pasemos a Evo Morales, a este personaje. ¿Qué papel ha jugado el expresidente en todo esto? Sí, el expresidente Evo Morales, tras su retorno del exilio, primero de Argentina y luego y de México, ha mantenido un papel protagónico en la política boliviana. Seguramente ha sido una figura clave del retorno, inclusive simbólica, del retorno del movimiento al socialismo tras el fracaso del golpe de Janine Áñez. Entonces, diría que sigue siendo una figura central, es una figura también divisiva en la política boliviana, mantiene seguramente un núcleo de apoyo y de respaldo social y electoral que se está midiendo en las últimas semanas, meses, y podríamos decir que es
lo que se está midiendo en las últimas semanas y también agravado con el golpe es la posibilidad que Evo Morales pueda volverse a presentar en las elecciones del próximo año, del 2025. Recordemos que hay una división, una fractura no solamente interna al movimiento al socialismo, en torno precisamente a la figura de Evo Morales, sino rumbo a las elecciones del próximo año en torno a esa posibilidad de que la candidatura sea avalada al interior del movimiento al socialismo. Lo que es posible, bueno, tras su retorno en Bolivia, con el retorno a la democracia, desde el día 1, Evo Morales ha abierto el camino para su reelección en el 2025. Es decir, que no es algo que es de los últimos meses, sino que desde el día 1 de su retorno a Bolivia ha abierto este camino trazando una neta diferencia, una separación casi ya instantánea de los primeros meses del gobierno de Luis Arce. Ha habido una diferencia política y ha habido críticas abiertas con el gobierno de Luis Arce, es decir, que desde el día 1 se ha abierto un posicionamiento muy fuerte en contra del gobierno, un intento en alguna medida también de movilizar ciertas bases sociales, particularmente los sectores cocaleros del trópico de Cochabamba y algunos sectores que tradicionalmente apoyan a las bases evistas, lo cual ha convertido toda la estructura social boliviana en dos facciones, e inclusive eso se ha trascendido, inclusive en el partido Movimiento al Socialismo, instrumento político, una fractura entre evistas y arcistas, diría yo, que en las últimas semanas y meses ha cruzado una línea que punta a una división que llegue a un punto de no retorno. ¿Cuál es el riesgo? Ese riesgo es que frente a las elecciones del próximo año haya un quiebre ya inseparable e indisoluble entre los dos partidos, en las dos facciones, lo cual haga que haya una bifurcación del partido Movimiento al Socialismo, instrumento político, y se llegue a una candidatura doble y que el resultado, el propio ex vicepresidente Álvaro García Linera lo señalaba en unas entrevistas con la BBC, que el riesgo es que desaparezca el movimiento al socialismo y que en las elecciones del 2025 tracen el retorno de la derecha en el poder. Es decir, que en esas últimas semanas y el golpe, en vez de, un autogolpe que así definimos, en vez de consolidar una u otra figura, agudizó esa ruptura entre las dos facciones, como lo ha sido la evaluación sobre el golpe. Entonces, eso traza una división cada vez más evidente y cada vez más difícil de solucionar al interior del instrumento político y del movimiento al socialismo. Ya como ya nos mencionaste esta división del MAS, del Movimiento al Socialismo, entre el arcismo y el evismo. Y bueno, es un hecho que hay un quiebre en la relación entre Luis Arce y Evo Morales. Al día de hoy, ¿cómo está esa relación? Como decíamos anteriormente, Luis Arce fue ministro también de los primeros gobiernos de Evo Morales. Sin embargo, como muy a menudo sucede en la política, cuando el sucesor entra en el cargo de presidencia, naturalmente se producen algunas tensiones. Así fue el caso entre Luis Arce y Evo Morales. Desde los primeros meses se produjo esa ruptura y hay unas tendencias políticas no solamente entre los entre el grupo parlamentario, sino entre todas las bases políticas y sociales del movimiento al socialismo. Arce había sido considerado por el propio Evo Morales una figura, digamos, más de carácter técnico desde el comienzo del retorno a la presidencia del movimiento al socialismo trazó un programa de gobierno bastante pragmático, también por la coyuntura económica y política, necesitaba un mayor acuerdo, un mayor consenso con las oposiciones políticas y sociales. Evo, en cambio, desde su retorno en Bolivia,
ha mantenido una posición de mayor intransigencia, es decir, que ha convocado ya en varias oportunidades movilizar sectores como Caleros que mencionaba anteriormente, ha provocado también una ruptura al interno de una escisión posible del partido Movimiento. Ya se producen efectivamente casi convocatorias paralelas de congresos ampliados del movimiento al socialismo. Existe una duplicación de la base electoral y social del movimiento al socialismo, la una que no reconoce la otra, es decir, que hay un desconocimiento del interlocutor, no hay en el momento posibles puentes, no carecen puentes y figuras posibles de síntesis o de consenso que en alguna manera podrían solucionar y arginar esta crisis, lo cual, como decía anteriormente, podría dictaminar una doble candidatura, una escisión definitiva del partido, lo cual llevaría a una derrota electoral casi muy posible. Recordemos que también la oposición política de derecha sigue siendo una oposición que ha sido deslegitimada a partir del golpe de Estado del 2019. Sus principales líderes políticos han sido o perseguidos legalmente. Recordemos que la expresidenta de facto, la presidenta que tomó el poder con el golpe de Estado, Janine Áñez, se encuentra en estado de detención, así como el ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que son las dos principales figuras de la oposición, se encuentran detenidas con, digamos, con juicios y condenas muy posibles y muy altas. Asimismo, las oposiciones han perdido legitimidad social por sus respaldos al golpe. El mismo Carlos Mesa, recordemos que también ha criticado la sonada militar de las últimas semanas, así como Janine Áñez y Luis Fernando Camacho. Eso también es un dato muy importante, que todas las fuerzas políticas nacionales y casi todas las fuerzas políticas internacionales a las pocas horas han criticado el golpe, el intento de golpe, o autogolpe, como lo queramos definir, es decir, quitándole a cualquier tipo de legitimidad o respaldo posible dentro de la sociedad boliviana. Y por último, quiero que cerremos esta conversación con una pregunta sobre el arcismo, cómo poder definir el arcismo y cuál es su papel dentro del MAS, pero fuera del MAS. Luis Arce creo que está tratando de utilizar el golpe a su, utilizarlo como capital político. Sin embargo, por más que Evo Morales lo haya definido desde las primeras horas un autogolpe, ese intento ha sido un intento, como lo decía al comienzo, un intento frustrado, un intento confuso y ha naturalizado unos ciertos limitaciones del gabinete de Luis Arce de arginar la crisis política. No sale el gobierno de Luis Arce fortalecido de este golpe. Si se considera un autogolpe, este golpe no ha obtenido los resultados esperados. Desde un punto de vista internacional, Luis Arce ha obtenido, como lo mencionaba, el respaldo de casi todas las instituciones internacionales, hasta la Organización de los Estados Americanos ha condenado a pocas horas el golpe, los Estados Unidos se han mantenido distantes, la Unión Europea también ha condenado el golpe, es decir, en términos internacional se ha legitimado el gobierno. En términos internos, yo diría que la posición de Luis Arce se hace cada vez más precaria, por lo cual no sale fortalecido el gobierno, vacila entre, como lo mencionaba, una crisis económica que cada vez más se hace latente y el gobierno niega la existencia de esa crisis, mientras que los detractores del gobierno, tanto de Evo Morales, así como las derechas, condenan todas las medidas económicas que Luis Arce está implementando en los últimos meses,
Lo último que quisiera señalar es también cuáles serán las consecuencias políticas y sociales en términos de eh, consenso social de Luis Arce. Todavía no se ha definido si Luis Arce será el candidato del 2025, ¿sí? Eso es importante también definirlo. No ha habido una expresa declaración del propio Luis Arce de quererse volver a presentar como una reelección para el 2025. Evidentemente, si hay un debilitamiento de su figura, optará por designar a alguna persona de confianza que pueda de alguna manera enfrentar a los candidatos tanto de Evo Morales como de las derechas. Pero todavía no se ha mantenido una declaración de candidatura para el 2025 en un momento en que el gobierno está enfrentando una crisis económica y también las consecuencias políticas serán muy delicadas en los próximos meses. Recordemos que también el Tribunal Constitucional deberá expresarse sobre la legitimidad de la facultad política de Evo Morales de volverse a presentar a las elecciones del 2025 y de quien mantiene la personería jurídica entre las dos facciones a quien le pertenece la personería jurídica del movimiento al socialismo. Entonces, todavía está en disputa todo eso. En los próximos meses considero que se agudizarán las tensiones entre las dos figuras y por lo que se considera ahora la posición de ruptura de Evo Morales, esto podría llevar a las máximas consecuencias con una decisión y a un doble resultado de una doble candidatura que en últimas llevaría a un quiebre del partido Movimiento al Socialismo y una posible derrota en las elecciones presidenciales del 2025. Eso sería, creo, un dato que tenemos que analizar en los próximos meses.